día de hoy vamos a tener una entrevista muy particular e interesante con una inteligencia artificial. Sé que algunos de ustedes quizá tienen dudas o incluso prejuicios sobre la inteligencia artificial y piensan que es algo malo que los cristianos no deberíamos utilizar. Pero quiero explicarles un poco de qué se trata. Una inteligencia artificial es básicamente una base de datos. Es como una gran biblioteca de todos los años, de todos los tiempos y de todos los temas. Sin más preámbulos, vamos a hacer una entrevista el día de hoy con la inteligencia artificial sobre el tema de la música y la adoración. Vamos con la primera pregunta. Es una pregunta general. ¿Para qué fuiste creada como inteligencia artificial? Respuestas, apoyo, creatividad, conocimiento. Vamos a hablar de música. A la luz de la Biblia, Satanás fue el director de la música en el cielo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya que es su especialidad en la música, ¿cuál crees que es su estrategia para engañar? Confundir, emocionar, desviar, manipular. ¿Qué registros tienes de cómo engañó con la música o a través de la música en el Antiguo Testamento? Ídolos, bailes, himnos paganos, corrupción. ¿Qué características tenía esa música? Seductora, rítmica, repetitiva, idolátrica. Cuando mencionas desviar la adoración, ¿a quién o a qué? Satanás. ¿Y por qué quiere él ser adorado? Orgullo, poder, envidia, rebelión. ¿Podrías describirme cuál pudo ser su estrategia para lograr ese objetivo de utilizar esa música cristiana contemporánea en las iglesias? Mezclar estilos seculares con adoración. ¿Y qué pasos crees que pudo considerar para alcanzar o para empezar ese proceso? ¿Crees que hubo alguna metodología, algún orden de pasos que pudo seguir? Imitar, adaptar, seducir, infiltrar, popularizar. ¿Y entonces de qué ritmos específicamente estamos hablando? Rock, jazz, pop, blues, danzantes. ¿Y cómo logró introducir esos ritmos en las iglesias cristianas? Músicos y líderes. Es interesante esto porque Satanás se valió de los propios líderes y de los propios músicos para lograr sus objetivos. ¿Qué responsabilidad la que tienen los líderes? ¿Y cuánta cuenta tendrán que darle a Dios por ese descuido, por no preservar la pureza de la verdad en cuanto a la música se refiere? Continuemos. ¿A cuál iglesia o religión crees que Satanás está más interesado en atacar en nuestro tiempo? Cristianos, evangélicos, protestantes. ¿Y cuál de esas iglesias es más bíblica que las demás? Adventistas del séptimo día. Miren qué interesante, porque nosotros, hermanos, somos la iglesia llamada a proclamar la verdad al mundo. Esa verdad pura que ha sido preservada a través de los siglos. Qué enorme responsabilidad tenemos como iglesia, ¿no creen? ¿Y crees que Satanás ya logró introducir esos ritmos que mencionaste anteriormente en la iglesia adventista? Sí. ¿O esto es preocupante? Que la misma inteligencia artificial lo ha detectado y muchos hermanos ni se han dado cuenta. Y aquí incluyo pastores, líderes y de todo. Ellos ni se han dado cuenta y la inteligencia artificial lo sabe perfectamente. Interesante, continuemos. ¿Y cómo sabes que ya fueron introducidos esos ritmos que mencionaste antes en la iglesia adventista? Música contemporánea y moderna. ¿Por qué crees que Satanás logró su objetivo con la iglesia adventista? ¿En qué crees que fallamos como iglesia? Falta formación musical, criterios, vigilancia. Interesantísimo esta respuesta porque es la realidad de lo que pasa. Ahora, hermanos, cuando estamos tocando estos temas, estamos hablando de la generalidad de la iglesia adventista. Yo sé que tal vez usted allí en el pueblo, en la ciudad, en su iglesia, seguramente la música es muy bien, está muy bien vigilada. Es decir, hay un control, hay una comisión de música que escucha previamente lo que va a pasar. Entonces no hay sorpresas allí en la plataforma y todo es organizado con orden como Dios lo pide. Pero quiero decirles que no todas las iglesias lo hacen así. Y este es el pan de cada día en muchas iglesias. Música rock, música pop, el estilo.
el momento de alabanza, el himnario adventista desaparecido. Esto ya lo hemos mencionado y esto está pasando en muchas iglesias. Entonces, entiendo que hay hermanos que me dicen, profesor, pero en mi iglesia eso no pasa. Y que bueno, lo felicito, hermano, amén por eso. Ojalá las demás iglesias sigan su ejemplo. Pero la inteligencia artificial lo ha detectado, lo sabe. ¿Crees que el himnario adventista está ajustado con la adoración que Dios pide? Sí. Te lo pregunto porque algunos dicen que el himnario adventista no es fiable porque no fue escrito por adventistas. ¿Estás de acuerdo con eso? No. ¿Por qué no? Porque transmite verdad bíblica. Oh, entonces, fíjense hermanos que aunque muchos himnos no fueron escritos por adventistas, transmiten y fueron escritos con esos principios bíblicos que hemos hablado. ¿Qué piensas de la música del himnario adventista? Doctrinal, reverente, bíblica, edificante. Entonces, ¿en qué se diferencia la música del himnario adventista de esa otra, de esos ritmos que tú mencionaste anteriormente que tienen letra cristiana? Reverencia, doctrina versus emoción, entretenimiento. Bueno, ¿y qué elementos entonces tiene esa música contemporánea que mencionaste, esos estilos, que no son compatibles con la verdad bíblica? Ritmo sensual, letras seculares. ¿Y por qué dice que tiene letras seculares si se supone que es música cristiana? Porque siguen patrones mundanos. Qué interesante. ¿Puedes darme un ejemplo? Música sobre noviazgo intenso. ¿Qué pasa cuando cantamos eso en la iglesia adventista? ¿En qué nos puede afectar? Desvía el enfoque de adoración. ¿Por qué dices que desvía el enfoque de la adoración? Centra mente en emociones humanas. ¿Me podrías explicar entonces qué le pasa a mi cerebro cuando se llena de esas emociones humanas que esa letra, que esas letras me generan? Se activa dopamina y placer. Esto lo mencionan los neurocientíficos, hermanos. Sin ser cristianos, sin hablar de música. Qué interesante porque la gente dice, es que me gusta esa música, me hace sentir bien. Bueno, ¿y qué pasa entonces si mi mente está llena de dopamina? Mi cerebro está inundado de dopamina y abrumado por tanto placer. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad, al fin y al cabo? Distrae, debilita conexión espiritual. Oh, qué interesante. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo entonces? ¿Está allí entre nosotros? ¿Se supone que estamos adorando a Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Está allí? ¿Se aleja? ¿Qué piensas? Se aleja, disminuye presencia. Bueno, eso sí no me lo esperaba. Entonces debo suponer que si el Espíritu Santo se aleja, ¿quién está allí para recibir esa alabanza? Satanás recibe la adoración. Uf, esto está fuerte. Esto está fuerte porque ¿qué está pasando en la iglesia entonces, hermanos? Estamos alabando o diciendo que alabamos a Dios, pero en muchas iglesias esto es una falsedad, es un engaño, es una falacia. Dios no está allí. El príncipe de las tinieblas es el que está allí. ¡Qué terrible! Esto es inaudito que esté pasando en la iglesia adventista, pero es una realidad. Vamos a seguir. ¿Y entonces qué quiere Satanás lograr con esto? ¿Qué le interesa a él lograr o alcanzar por medio de este engaño? Desviar la adoración hacia sí mismo. Eso es lo que dice Isaías y lo que dice Ezequiel, hermanos. Ya, Lucifer quería el trono de Dios. Eso es como si la Biblia dijera, Lucifer quería la adoración que solo le corresponde a Dios. Y eso no ha parado. Aunque está en la tierra y aunque perdió el privilegio de estar en el cielo, aquí busca adoradores también, hermano. Y la pregunta es, ¿a quién estás adorando tú? Por medio de la música. Sigamos. Bueno, me gustaría saber entonces, ¿qué le puede pasar a un creyente sincero, que no sabe de la música, que le parece que todo lo que diga por ahí Jesús de vez en cuando, o que lo pongan en la iglesia, pues se puede cantar?
pero ¿qué puede pasar con su fe? ¿Qué le puede pasar con sus creencias si él es sincero y no sabe? Confusión, debilitamiento y distracción espiritual. ¿Estás queriendo decir entonces que no importa la intención, si es buena? O sea, si la música es incorrecta. Sí, aunque la intención sea buena. Ok, entonces, ¿qué estrategias podríamos utilizar como iglesia adventista para que esto no siga ocurriendo? Vigilar la música, educar congregación. Dime entonces, ¿quiénes deberían realizar estas acciones? Dame unas palabras bien concretas al respecto. Líderes, músicos, maestros, padres, todos educando y guiando la congregación. Bueno, y yo, si fuese un adorador, no importa adventista o de cualquier religión, pero yo quisiera adorar a Dios realmente, ¿cómo puedo distinguir entonces la música correcta de la incorrecta? Analiza letras, ritmos, enfoque espiritual. ¿Y qué le va a pasar entonces a las iglesias que permitan este tipo de adoración y de alabanza? No importa si es adventista o cualquier otra creencia. Debilitamiento espiritual y pérdida de enfoque. Es decir, que cuando lleguen esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, no solo en la vida cotidiana, sino si vivimos los tiempos finales que están muy cerca, cuando haya que tomar decisión por Dios en medio de inclusive de la muerte, ¿no tendremos fuerza espiritual suficiente para tomar la decisión correcta? No, fuerza espiritual disminuida. Entonces, ¿crees que Satanás está utilizando la música como una trampa con ese fin? Sí, trampa para adoración desviada. ¿Y qué consejo me puedes dar si yo tengo una inclinación muy fuerte por las baladas cristianas, porque me gustan, o por el rock cristiano porque me parece que es bueno, o cualquier otro estilo que esté escuchando actualmente y que no vaya con esos principios bíblicos de adoración y reverencia a Dios? Evita, analiza, reemplaza con himnos bíblicos. ¿Quieres decir que toda la música cristiana contemporánea es mala? No toda, pero mayoría sí. ¿Y crees que esta música cristiana contemporánea que existe hoy, ya lo que tenemos que escuchar y ver, ya lo hemos visto o esto va a empeorar? Sí, puede volverse más intensa. ¿Hasta qué punto podría volverse más intensa? Más ritmos sensuales y letras mundanas. Entiendo. Y cuando hablas de esos ritmos sensuales, ¿qué instrumentos en particular promueven ese tipo de ritmos? Batería, guitarra eléctrica, sintetizadores. Ese es el mismo set que vemos en muchas iglesias hoy en día. La batería, los sintetizadores, las guitarras eléctricas y empieza esa gente allá. Interesantísimas respuestas que nos da la IA, hermanos. ¿Qué otros elementos podrían orientarme para no elegir ese tipo de música, aparte de lo que ya mencionaste, de los instrumentos musicales estos? Letras, melodía, emociones generadas, estilo. ¿Qué más podría introducirse en la iglesia adventista? Hip hop, rap, electrónica, trap. Oh, qué interesante. ¿Y en cuánto tiempo crees que eso pueda ocurrir? En 5 a 15 años. Wow. ¿Y entonces qué va a pasar con el himnario adventista? Se usará menos, perderá relevancia. Dicho sea de paso, hermanos, en la mayoría de campamentos y convenciones juveniles, conquistadores y guías mayores y eso, el himnario básicamente no se utiliza. En mi época, cuando yo era conquistador y guía mayor, se usaba el himnario. Se usaban otros cantos que no estaban en el himnario, pero también se usaban himnos en los momentos de reflexión y estos los himnos. Vamos a ver qué más podemos aprender aquí. ¿Crees que todas las iglesias adventistas del mundo van a terminar siendo engañadas? No, algunas se mantendrán firmes. Oh, amén por eso. Amén por eso. Ojalá tu iglesia se mantenga gracias a tu liderazgo, gracias a tu influencia, a tus oraciones. ¿Qué mantendrá firmes a esas iglesias que tú dices? Y quiero saber, ¿van a ser la mayoría o la minoría de iglesias? La minoría, educación bíblica y vigilancia. Bueno, ahora quiero que me digas francamente,
si hay músicos o grupos adventistas que hoy estén haciendo ese tipo de música, componiendo ese tipo de música. Sí. ¡Wow! ¡Qué entrevista! No más preguntas por el momento. Creo que fue suficiente. Hermanos, ¿no les resulta interesante que la inteligencia artificial sabe más de música y de principios, identifica la música cristiana correcta que alaba a Dios de la que no lo alaba, que muchos de nosotros, adventistas del séptimo día, llamados a predicar la verdad? ¿Qué tipo de verdad estamos predicando con la música que usamos? No es solo la letra. La música está diciendo que somos incoherentes con el mensaje. Y Satanás está feliz porque es el que está recibiendo la adoración en muchos casos. Quiero finalizar con un pensamiento que dice: el canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. Qué sagrada es la música, qué sagrado es el canto. Y la sierva de Dios lo iguala con la oración.